¿no? Y aquí tenemos un esquema de cómo es el direccionamiento. Como habíamos visto, por ejemplo, aquí tenemos un contacto, ¿no? Un contacto que llega de campo, que nos dice que, por ejemplo, es una de input 3, que significa que es la palabra, o el slop, a nivel de físico se diría como el slop 3, o módulo 3, y slash 12, que quiere decir el 12 es el número de la entrada, entonces que está cableado a la entrada 12, ¿no? Como está aquí, perdón, la entrada 12. Entonces, esta entrada 12 llega a nuestra tabla, que es lo que vemos en el RC Logic 500, y se ubica en el casillero número 12, ¿no? Es equivalente, ¿no? Nuestros módulos o nuestro bloque de entradas es equivalente a nuestra tablita que tenemos en el software de programación, ¿no? Entonces, si mi entrada es la 12, cuando yo vaya a mi software de programación va a ser el bit 12. Bit 12. Entonces, esto también representa, una vez que yo lo coloco en mi instrucción, representa lo mismo. Entonces, es input de entrada, 2 puntos. Esta es la nomenclatura siempre, ¿no? Es 2 puntos. 3 quiere decir que es el módulo o el módulo. Generalmente esto es una tarjeta, un módulo adicional, es lo que representa. Entonces sería como el módulo número 3, ¿no? Tenemos dos anteriores y sería el módulo 3. Y la entrada sería la número 12, ¿no? Que se ubica aquí en la parte inferior. Entonces sería así, ¿no? Entrada input, se representa en i, input, 2 puntos, módulo 3, slash, entrada 12, ¿no? De entrada del módulo 12, ¿no? La entrada del módulo 3 es el número, el 12, ¿no? La ubicación 12. Entonces esa misma ubicación es la que arrastramos y le ponemos encima de este contacto, ¿no? Entonces cada vez que yo conecte, por ejemplo, un pulsador aquí, que puede ser un start, un stop, yo lo conecto aquí a la entrada 12, ese mismo bit 12 yo lo arrastro y lo coloco encima de mi instrucción, y ya va a quedar que esta instrucción, cada vez que se active este pulsador, va a activar aquí en mi lógica de escalera, ¿no? Es así como se hace el direccionamiento más en específico. Y en el caso de las salidas es lo contrario. Entonces yo primero igual, o es muy parecido, solo que ocurre lo contrario. Me refiero a que pones primero en la bobina, por ejemplo, acá tenemos que es una O de salida, output, 2 puntos, módulo 4, digamos, módulo 4, slash, salida 6, ¿no? Salida 6 está aquí, yo lo ubico aquí en mi tabla, en mi distribución que tengo en el software. Estos cuadros representan las tablas del software de programación que habíamos visto, ¿no? Este sería el equivalente al archivo de datos de output, y el archivo de datos input, ¿no? Que habíamos visto que tiene una distribución de 0, que tiene una distribución de 16 bits. Entonces, esta salida está ubicada en el grupo 4, en el casillero número 6, ¿no? En el bit 6. Entonces, yo lo que si mi bobina le ha asignado ese 6, entonces en campo yo tengo que cablear esa salida 6, ¿no? Y cuando se active este contacto, va a hacer todo este recorrido, ¿no? Activo mi pulsador, se activa la entrada 12, llega al software, se activa llega un 1 a mi casillero número 12 o bit 12, y esto va a hacer que se active mi contacto en mi lógica de escalera. Esto va a hacer que la lógica fluya a través de este peldaño y active mi bobina. Esta bobina yo le he nombrado como la salida número 6, entonces va a ir hacia mi tablita y se va a activar mi salida número 6, y esto se va a ver reflejado en el módulo, en este módulo de salidas, y se va a ver activada la salida número 6. Entonces, yo como quiero que ese pulsador active, por ejemplo, un indicador luminoso que está aquí, un foquito, entonces voy a cablear mi foquito en esta salida número 6. Ajá.
Entonces, ¿por qué? Porque yo ya le asigné mi salida aquí y esto es un reflejo de de mi bloque de salidas, ¿no? Entonces, si yo estoy usando mi salida número 6 aquí, mi bit 6, entonces en campo yo tengo que cablear o conectar mi carga, ya sea un foquito, una bobina o algo, a mi salida número 6 porque es la que estoy utilizando aquí. Entonces, al activar esto, se va a activar mi indicador luminoso, ¿no? Y es así como se hace el direccionamiento de entradas y salidas, ¿no? Es todo el recorrido que hace de entrada, ¿no? Primero cableamos en campo el módulo. Este módulo es equivalente a mi tabla que está en el software de programación. Él tiene la misma ubicación. Esto yo lo jalo para mis instrucciones que yo quiero utilizar, en este caso para un contacto normalmente abierto, un XYZ. Esto a su vez va a activar una bobina. Esa bobina también tengo que darle una dirección. Esta dirección se va a ver reflejado en mi tablita de salida. Por ejemplo, en este caso que sería el número 6. Y esta salida 6 es equivalente de la misma manera a mi módulo de salidas físico. Y entonces ahí voy a cablear mi equipo a la salida 6 y se va a activar. Es así como funciona el direccionamiento de las entradas y salidas.